Inicio esta exposición saludando a los organizadores de esta conferencia y a cada una de las personas que la verán, correligionarios y simpatizantes de Fuerza Popular. Les traigo el día de hoy esta exposición que lleva como título Las Fuerzas Armadas en el gobierno de Alberto Fujimori. Como integrante de nuestras Fuerzas Armadas en nuestra Marina de Guerra y como infante de Marina, viví muy de cerca lo que les traigo en esta oportunidad. Vi morir a mis amigos, a compañeros de armas, en la flor de su juventud, en la lucha contra el terrorismo que afortunadamente se revirtió en el gobierno del ingeniero Alberto Fujimori, con su firme respaldo al accionar de las Fuerzas Armadas. También les traigo otro hecho importante en esta exposición. Me refiero al conflicto del CENEPA con Ecuador, y que cumple próximamente 25 años, y que llegó al cierre definitivo de los límites con ese país. A continuación, veremos el sumario que les tengo. En este índice podrán ver lo siguiente. Primeramente, vamos a ver los antecedentes de lo que vamos a hablar el día de hoy. Sobre todo en este tema de la lucha contra el terrorismo, en el gobierno del ingeniero Alberto Fujimori, el conflicto del CENEPA, y luego llegaremos a unas conclusiones. Como antecedentes, decirles lo siguiente. En el año 1980 se produce el ataque de esta organización terrorista de Sendero Luminoso a cargo de Abimael Guzmán, que se había preparado en los años 70 en Ayacucho. Inicia su ataque terrorista contra el Estado peruano en el poblado de Chusqui, aplicando una estrategia sanguinaria y canallesca, tiñendo de sangre Perú. Esto lo hizo cuando nos encontrábamos en el proceso electoral que eligió a Fernando Belaúnde como presidente de la República, luego de 12 años de gobierno militar de los generales Velasco y Morales Bermúdez. Y esto es lo que comenzamos a ver en el Perú, que no lo habíamos visto antes. Porque si bien es cierto, en los años 70 hubieron movimientos guerrilleros, nunca, ningún Estado en el hemisferio occidental fue atacado de la forma como fue atacado el Estado peruano y toda la sociedad peruana. Con estos integrantes de esta organización, que la verdad actuaron en una forma despiadada. En el año, del año 80, que se producen estos hechos, hasta el año 83, no hubo una decisión por parte del gobierno en ese entonces de Fernando Belaúnde para enfrentar a este movimiento. Decían, no, son avigeos, son esto, son el otro. Y ya en el año 83, que ya prácticamente en la región Ayacucho estaba en manos casi del Sendero Luminoso, entonces recién se decide la participación de las Fuerzas Armadas. Y se crea el primer comando político-militar en Ayacucho. Este comando político-militar tenía como función coordinar a todas las autoridades de la zona, tanto provinciales, regionales, distritales, y asimismo conducir la lucha contra el terrorismo en ese lugar. Se desplegó el ejército y la infantería de marina. Yo he integrado los colores de la infantería de marina y la verdad, desde un inicio estuvimos al lado de nuestro ejército, como lo hicimos cuando se perdieron las unidades navales en la guerra con Chile. La infantería de marina, la marina, estuvo en San Juan y Miraflores, estuvo en Arica, siempre al lado de nuestro ejército. Y acá se colocaron las bases contraterroristas en Ayacucho. De la infantería de marina la enviaron a la provincia de La Mar. Las Fuerzas Armadas, en realidad, nos habíamos preparado en los años 70. ¿Por qué? Porque se había producido la toma de Cuba por Fidel Castro y trataba de exportar guerrilleros, movimientos guerrilleros a nuestros países, como fue el caso de Che Guevara en Bolivia. Y acá tuvimos el caso que últimamente hemos estado viendo de gente que se levantó también en armas y que asesinaron policías, como ya lo conocemos. Y acá vemos lo siguiente.
La lucha antiguerrillera era una lucha que estaba definida con pequeñas unidades. Entonces estos guerrilleros atacaban con pequeñas unidades, pero daban la cara. Acá lo que hizo Sendero Luminoso fue aplicar una estrategia maoísta y actuar como pez en el agua. Es decir, se confundía en la población. Y eso es lo que en realidad llevó a que el Perú se tiñera de sangre. Nunca esto había sucedido en ningún país, con lo recalco, en el hemisferio occidental. Pretende tomar el Estado, llevando su lucha terrorista del campo a la ciudad. Y van y atacan a la población pobre del Perú, a los pequeños poblados, a los pequeños distritos. Entran estas huestes de Sendero Luminoso, hacen juicios populares, asesinan a las autoridades y a las personas que trabajaban en esos lugares. Ejemplo, llegaban, por ejemplo, a un poblado y decían, a ver, ¿quién es el bodeguero? Ah, bueno, usted representa el capitalismo. A ver, ¿quién es el teniente gobernador? Todos a la Plaza de Armas. Y los asesinaban cruelmente y nombraban comisarios populares. Y ellos, ¿qué decían? Este es el nacimiento del nuevo Estado. Hay que hacerlo nacer desde un inicio, desde el más pequeño poblado. Y desde ahí ir creando la nueva República Popular, que estamos luchando por ella. Eso es lo que ellos trataban de hacer en el Perú, tratando de hacerlo de una forma totalmente sanguinaria. Y eso es lo que se hacía con estos comisarios populares. Y actuaban, como le digo, como pez en el agua. ¿Qué cosa es? Ir desapareciendo, atacar, desaparecer, atacar, desaparecer. Y en ese plan crearon un baño de sangre. Entre 1983 y 1990 sigue avanzando la organización terrorista Sendero Luminoso y Tupac Amaru, con ataques a torres de alta tensión, puentes, comisarías, coches bombas, emboscadas a las fuerzas del orden, paros armados, asesinatos selectivos. Es decir, el Perú se convertía en un territorio de guerra y de sangre. Y eso es lo que teníamos en el Perú. Las operaciones se extienden a otras regiones del país, los terroristas capturados amenazan a jueces para obtener su libertad. Cuando se detenía a esta gente desquiciada, iban a procesos judiciales y los jueces eran amenazados y le daban su libertad. Y eso estaba sucediendo en nuestro país cuando llegamos al gobierno del ingeniero Fujimori. O sea que llegamos en una situación de desconcierto, en una situación complicada, difícil, en una situación donde la inversión privada estaba muy baja, con hiperinflación del gobierno de Alan García, de su primer gobierno. Es decir, vivíamos un verdadero desastre como nación. Y ahí, ¿qué es lo que recibe el ingeniero Fujimori? Recibe lo que estamos viendo. Recibe en la foto de la izquierda cárceles tomadas por esta gente, que en realidad lo que hacían era ellos mismos seguir usando las cárceles como escuelas populares. Al lado derecho vemos a María Elena Moyano, hermana de Marta Moyano, y congresista y militante de Fuerza Popular. Fue una luchadora social, dirigente vecinal, conocida como Madre Coraje. Fue asesinada por la organización terrorista Sendero Luminoso el 15 de febrero de 1992. Abajo vemos los cochebombas, asesinatos selectivos y, en fin, el desastre que se vivía en nuestro país. ¿Qué es lo que hace el ingeniero Fujimori? Genera apoyo político a las operaciones de las fuerzas del orden. Prácticamente en el gobierno de Alan García y con Belaunde, las Fuerzas Armadas actuaban a su libre albedrío, sin apoyo político. Y acá cambia la cosa. Y las operaciones de las fuerzas del orden, tanto de las Fuerzas Armadas y Policía, comienzan a tener apoyo del gobierno, apoyo político, interés en el Estado, en el gobierno, de qué es lo que estaba pasando, exposiciones continuas, meterse en el problema. Y eso es lo que hizo y se compró y lo hizo políticamente el ingeniero Fujimori. Se toman las siguientes acciones. Desgraciadamente,
se tuvo que llegar al cierre del Congreso, por el caos que vivíamos en el país y el Congreso no reaccionaba. Proyectos de ley que se archivaban, la situación de caos que se vivía en el país y no había reacción. Se tuvo que llegar a esto ojalá nunca más vuelva a suceder, no es lo que ha sucedido hace casi un año en nuestro país, que se forzó un cierre totalmente anticonstitucional y que no había ninguna razón como la que se vivió desgraciadamente en esa época, que fue una situación muy, muy especial. Se crearon los tribunales sin rostro para poder hacer frente a estas amenazas a los jueces, y eso se hizo inmediatamente. Se refuerzan los comandos políticos militares y las operaciones de inteligencia. Entonces comienza a tomar forma una reacción de la fuerza del orden. Y este es un tema muy importante que no se dice. Se realizaron entre 90.000 a 100.000 operaciones en el área rural. Hoy siempre los jóvenes escuchan que las Fuerzas Armadas fueron violadores de derechos humanos y cosas que le tratan de meter en la cabeza, y es totalmente falso, porque de estas 90.000 o 100.000 operaciones, sí, han habido cuestionamientos individuales y responsabilidades individuales, pero estamos hablando aquí de 40, 50 operaciones. Acá se hicieron 90.000, 100.000 operaciones, fueron miles de hombres de las Fuerzas Armadas desplegados por meses, alejados de sus familias, enfrentando esta lucha. Y eso hoy día se le trata de desconocer a los jóvenes del Perú. Se crean más de 3.000 comités de autodefensa en los pequeños pueblos del Perú. Esto fue un trabajo de titanes, ir organizando en cada pueblito, en cada pequeño pueblito que era atacado impunemente muchas veces por Sendero Luminoso y Tupac Amaru, porque no hay que decirle MRTA, no era el movimiento revolucionario Tupac Amaru, era la organización terrorista Tupac Amaru. Y todos ellos fueron poco a poco enfrentándose a las fuerzas del orden. Y se impulsan también para apoyar a la población frente a todo este desconcierto, operaciones humanitarias en apoyo a la población, apoyadas por el gobierno y ejecutadas por las Fuerzas Armadas. Como consecuencia de este accionar, ¿qué sucede? Se derrota a las organizaciones terroristas Sendero Luminoso y Tupac Amaru en el campo. Esto es muy importante tener en cuenta. Ellos venían con una estrategia para llevar la lucha del campo a la ciudad. Pero en el campo fueron derrotados por las Fuerzas Armadas, las fuerzas del orden, la policía, los comités de autodefensa. Y ellos lo que hacen es reaccionar, hacen un giro estratégico antes de tiempo, porque siguiendo la estrategia maoísta, ellos tenían que haber sido victoriosos en el campo para recién llegar a la ciudad. Pero no, se vinieron a la ciudad, comenzaron a meter coches bomba en diferentes ciudades, sobre todo en Lima. Se produce el atentado de Tarata, 16 de junio de 1992, asesinando a un montón de gente en forma que, no diré impune porque se ha sancionado esto, pero sí diré que fue un baño de sangre totalmente innecesario. Y al final se logra capturar a Abimael Guzmán el 12 de septiembre de 1992. Esto es importante tener en cuenta. Hay que reconocer que esto produjo un gran cambio en la lucha contra el terrorismo cuando se captura a este líder sanguinario. Pero también no hay que desconocer que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y los comités de autodefensa habían derrotado a esta organización en el campo. ¿Qué sucede luego de la captura de Abimael Guzmán? Se divide esta organización y aparecen dos grupos. Unos que son los que trataban de buscar un acuerdo de paz, pero ¿qué acuerdo de paz se podía llegar con esta gente que había sido ya derrotada? Que era la línea oportunista de derecha. Y la línea liquidacionista de izquierda, que todavía persiste, es la que busca proseguir esta lucha. Y consideran que están ahora en una pausa. Esta línea oportunista de derecha tenía como estrategia para evitar la destrucción de la organización, propone alcanzar un acuerdo de paz para dar fin a la violencia. No renuncian a su ideología, por supuesto nunca se llega a ningún acuerdo de paz. ¿Qué actividades realizaban? Abiertamente o tratando de hacerla abiertamente, tratar de recomponer la organización y buscando una solución política. Esto nunca se ha dado porque ellos fueron derrotados y nunca se ha accedido a ninguna negociación con esa organización. Y luego
viene la línea liquidacionista de izquierda, que ellos mantienen el tema de que hay que continuar la guerra popular. ¿Y qué hicieron? Se focalizaron en el Guayaga, en el río Ene y Apurímac. En el Guayaga ya han sido derrotados totalmente, en el río Apurímac y Ene se han aliado con el narcotráfico, siguen en esa zona. Eso puede ser motivo de otra conferencia que podemos hablar sobre lo que es la lucha en el BRAE específicamente, de estos rezagos que quedaron de esta organización de Sendero Luminoso de Túpac Amaru. Prácticamente se habían esfumado hasta que aparecen tratando de tomar toman la embajada del Japón. Desarrollan acciones de agitación y propaganda armada. La verdadera y final derrota definitiva de la organización Sendero Luminoso y del terrorismo en el Perú, de la organización Túpac Amaru, se da con la operación Chavín de Huántar. El 22 de abril del 97 se logra el histórico rescate de los secuestrados en la embajada de Japón el 17 de diciembre de 1996. Esto tuvo una participación muy importante el ingeniero Fujimori y realmente al final se logró el éxito. No se negoció, no se agachó la cabeza, se mantuvo la frente en alto, se puso el pecho y se les derrotó. Y en esta acción quedó derrotado el terrorismo en el Perú. Lo que ha quedado en el BRAE son rezagos que ahora son prácticamente narcoterroristas dedicados al narcotráfico. Y para tener una idea de lo que es el BRAE, acá les indico en qué zona se encuentran. Están totalmente focalizados en ese lugar. Es una zona que tiene una geografía muy difícil, como lo estamos viendo acá. Ya se tiene años en esta zona. Es una zona que mucha gente se pregunta y dice, oye, ¿y cómo pueden perdurar esta gente si hay algunos miles de efectivos desplegados de las Fuerzas Armadas en la zona? Bueno, es que no conocen el lugar. Este es un lugar que, como digo, tiene una geografía como la que estamos viendo, muy complicada, muy difícil. Ellos sí se han organizado una fuerza principal, que son los que aparecen armados, pero también han organizado a la población con una fuerza base, con una fuerza local, y entonces población que vive de la hoja de coca se ven forzados de alguna manera en apoyar a estos remanentes que han quedado en este lugar. Pero esto es un tema que, como le digo, se tiene que ver en una exposición más detallada, porque acá el gran problema que hay es el narcotráfico. Y el gobierno actual prácticamente no está tomando las acciones del caso que debería de tomar. Con el apoyo de Fuerza Popular en el Congreso, hemos sacado la ley 3033-9, por ejemplo, dándole todas las facultades a la Fuerza Aérea para detener el tráfico de narcoavionetas en el país. Y sin embargo, esa ley no se está cumpliendo, están entrando las narcoavionetas a nuestro país y falta decisión que se tuvo en el gobierno del ingeniero Fujimori para solucionar el problema del BRAE. ¿Quién está a cargo de estas huestes? Está este delincuente terrorista, Víctor Quispe Palomino, que le dicen camarada José o Martín. Y él está a cargo de esta gente, y como les digo, es interesante verlo esto con mayor detalle en una exposición. Tener en cuenta lo siguiente: el objetivo estratégico de esta gente es la guerra prolongada. Ellos no han bajado la guardia, como se dice. Ellos continúan en esta supuesta guerra prolongada que ellos le llaman, y que ahora está en un paréntesis. Pero en el momento que ellos pueden reiniciarla. Y eso es lo que nuestros jóvenes tienen que evitar. Tienen que evitar que esto vuelva a suceder en el Perú. Esto es bueno que ustedes conozcan lo que sucedió anteriormente para que la historia no se repita. Hoy día están tratando y continúan creando organismos generados de fachadas. ¿Qué es esto? Crean organismos, por ejemplo, en las universidades, la asociación de defensores, de lo que sea, y entonces al final son organismos que van creando para ir infiltrándose en la sociedad, y entonces de diferentes tipos, en los sindicatos, en diferentes lugares. Entonces hay que tener muchos ojos abiertos para darse cuenta de cómo se van creando estos organismos
de fachada que crea la organización terrorista Sendero Luminoso en esto que ellos le llaman su guerra prolongada. Tratan de concientizar a los jóvenes, mintiéndoles sobre cómo fue la lucha contra el terrorismo, tratando de decirles que acá habían dos bandos, que acá, si bien hubo la organización terrorista Sendero Luminoso, también había el terrorismo de Estado. Todo eso es falso, falso y falso con F mayúscula. Así que no se dejen sorprender, hay que abrir los ojos, no dejarse engatusar y conocer la historia de nuestro país. Ellos lo que tratan también es de generar caos cuando se dan oportunidades. Por ejemplo, hay un reclamo minero o del pueblo contra una minería o lo que fuera, entonces se infiltran, aparecen ahí instigando a la población, y así en diferentes protestas que a veces son justas de la población, pero se infiltran estos elementos y comienzan a generar actos de violencia o tratando de que las fuerzas policiales se excedan para que en esos excesos sacar ventajas políticas. Y en eso es lo que hay que tener mucho cuidado. Y acá, mi consejo final, que ya se los he repetido también, finalmente debemos estar con los ojos abiertos, no dejarnos engañar, tener presente que el terrorismo fue derrotado con mucho dolor. Generaron estos delincuentes 25.000 millones de dólares en pérdidas al Perú, en todas las torres de alta tensión, caminos, carreteras, etcétera, que fueron violentados, coches, bombas, etcétera. Esto produjo un retraso en el país de por lo menos unos 10 a 15 años. Generaron pobreza. Eso es lo que hicieron estos elementos terroristas en nuestro país. Y esto no debe volver a suceder. Los cálculos de muertos, 25.000 muertos. La Comisión de la Verdad dice que fueron 70.000. Y en fin, acá hubo todo un derramamiento de sangre que la verdad llenó de dolor a miles de familias. En las Fuerzas Armadas tuvimos también miles de efectivos entre las Fuerzas Armadas y la policía caídos en acción de armas, que le debo rendir honor y recuerdo permanente. Y eso es lo que hoy les vengo yo a tratar de transmitir, sobre todo a los más jóvenes que no vivieron estos hechos. Y ahora quiero tocarles otro tema. En el gobierno del ingeniero Fujimori se trabajó un tema muy importante, que fue que se llegó al conflicto del CENEPA, pero que yo lo voy a explicar mayor en detalle, porque esto comienza en el año 1942. Y acá decirles que lo que el Perú tuvo en 1942 fue una guerra con Ecuador. Esta guerra duró del 5 de julio de 1941 al 29 de enero de 1942. Fue toda una lucha importante. Ahí se produjo el heroísmo de José Abelardo Quiñones de la Fuerza Aérea, es el máximo héroe de la Fuerza Aérea Peruana, y se logró, luego de haber tomado toda la provincia del Oro por parte del Perú, que ganó esta guerra. Al final se firmó el Protocolo de Paz y Amistad y Límites de Río de Janeiro de 1942. Acá en esta guerra se usaron por primera vez paracaidistas en una guerra en América Latina. Acá se usaron las 3 Fuerzas Armadas. Ya teníamos a nuestra Fuerza Aérea, que acá José Abelardo Quiñones, antes vamos a decir, una vez que su avión había sido tomado o bombardeado o estaba con problemas, al final terminó empotrando el avión a una casamatas de los ecuatorianos y produciéndoles tremendos daños a ellos y inmolando su vida. Realmente fue una hazaña la que él realizó y que no hay que olvidar nunca. ¿Qué hizo Ecuador? Que ya se había llegado a este protocolo de paz y amistad para cerrar los límites, que venía reclamando, siempre ellos trataron de llegar hasta Iquitos. Ecuador anula el protocolo en una declaración que da en 1960. Fíjense, acá se puede ver claramente qué es lo que quería Ecuador. Lo que ustedes ven en verde claro
en verde claro, es todo lo que ellos reclamaban. Ellos querían llegar hasta Iquitos. Iquitos decían que era Ecuador. Tumbes también, Jaén también. Entonces, todo lo que ven ustedes en verde claro es lo que reclamó Ecuador al Perú. En el Tratado del Protocolo de Río de Janeiro se logran los límites que se ven en el verde oscuro. Es decir, el Perú logra que estos reclamos infundados históricamente se consoliden ya en un protocolo, en un tratado de paz. Pero, ¿qué sucede? Que Ecuador deja abierto y sin demarcar 78 kilómetros de la frontera, en el área de la cordillera del Cóndor, en el departamento de Amazonas. Y esto lo lleva que en el gobierno de Belaúnde, ellos se determinó que el puesto Paquilla ecuatoriano lo habían puesto dentro del territorio peruano y decía que Paquilla era un puesto dentro del territorio nuestro y que acá se le bautizó como el falso Paquilla. O sea, Paquilla existía en Ecuador, pero lo metieron dentro del territorio peruano y ese puesto le dijeron que era Paquilla. Y no, Paquilla estaba en otro lugar. Y entonces esto se logró desarticular a este puesto. Eso también hubo ahí un enfrentamiento y se logró volver a la posición donde se reclamaba que se respetara el protocolo de Río de Janeiro. Y acá podemos ver de lo que estamos hablando. La cordillera del Cóndor, acá donde se ve zona reservada Santiago-Comaina, esa zona es justamente la zona de la cordillera del Cóndor, es decir, en la región Amazonas. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. De acá, todos los años, sobre todo en el mes de enero, habían escaramuzas, siempre Ecuador tratando de generar problemas en la frontera porque no reconocían 78 kilómetros, los habían dejado abiertos y no ponían los hitos. Y esto al final originaba estos problemas. Y entre el 26 de enero y el 28 de febrero de 1995 se produce este conflicto, que ya fue mucho mayor pues, que el falso Paquilla. Fue un conflicto donde participó nuestra Fuerza Aérea, donde participó este ejército, y bueno, la Marina no entró porque estaba esto muy confinado al CENEPA. Sí entraron los comandos de la Marina, sí entró Infantería Marina, la Fuerza de Operaciones Especiales, y entonces lo importante a tener en cuenta es que este conflicto fue un derramamiento de sangre que llegó hasta los aproximadamente 100 muertos entre los dos países. Y acá podemos ver ya con mayor detalle en el mapa, pueden verlo ahí al costado derecho de abajo, que es en la zona del conflicto del CENEPA. Ahí está marcado también en el mapa la cordillera del Cóndor. Y esa era toda esa área que ven ustedes en rojo, era el territorio que no había sido demarcado por Ecuador y que estaba eso abierto y que continuamente hacían estas infiltraciones del territorio peruano y produciéndose algunas veces escaramuzas y otras veces ya conflictos mayores y más grandes como fue el conflicto del CENEPA. Acá lo importante es tener en cuenta que el ingeniero Alberto Fujimori estuvo con las fuerzas, él no se quedó acá en Lima, él estuvo al lado de nuestros soldados, estuvo en el lugar de los hechos. Y esto fue un gran ejemplo que él dio y que fue al final una gran motivación para la gente que se encontraba en esta zona defendiendo a nuestro país. Y sobre todo, como ven ustedes, gente joven de nuestro ejército. Acá lo vemos ya cuando este conflicto se había solucionado con la victoria del Perú y lo vemos acá al ingeniero Fujimori junto con las tropas nuestras. Acá hay otro grupo de soldados que participó en este conflicto del CENEPA. Lo importante a tener en cuenta es que una vez producido este conflicto, no se detuvo el Perú en tratar de cerrar la frontera con el Ecuador. Y acá lo que se hizo fue, por un lado, una preparación militar. Se compraron los aviones MiG-29, el Perú se preparó para cualquier eventualidad de un conflicto de mayor dimensión que el del CENEPA,
para cerrar definitivamente esta frontera. Pero también se trabajó diplomáticamente. Y en estos, entre una presión militar por un lado y por otro lado, trabajando diplomáticamente, se llegó al Acta de Brasilia en el Palacio de Itamaraty, organizada por la falta de demarcación del 78 kilómetros de frontera, como ya los había indicado. Esto entre enero y febrero de 1995 se logró esta Acta de Brasilia, que ratificó el protocolo de Río de Janeiro del 29 de enero de 1942 y cerró definitivamente las fronteras entre Perú y Ecuador. Esto al final ha sido muy beneficioso para nuestro país. Ambos países vivimos ahora en paz, ambos países colaboramos como países hermanos y se cerró todo un problema y un litigio que venía por años, desde 1942 hasta el año 95. En el año 60 se agravó cuando ellos desconocieron estos 78 kilómetros y continuó así a través del tiempo. Los presidentes entraban, salían y no cerraban esta frontera. Y al final esto lo logró y se logró en el gobierno del ingeniero Alberto Fujimori, que como les digo, siempre se puso al frente y al final se lograron estos éxitos. Como conclusiones de lo que hemos conversado el día de hoy, les puedo decir lo siguiente. En el gobierno del ingeniero Alberto Fujimori se derrotó a las organizaciones terroristas Sendero Luminoso y Tupac Amaru. No hablen de MRTA, sino de organización terrorista Tupac Amaru, igual que Sendero Luminoso. Originaron 25.000 muertos y 24.000 millones de dólares en pérdida por daños a la infraestructura del Perú. Es decir, un baño de sangre, pérdidas de infraestructura, pobreza. Eso generaron estas dos organizaciones que atacaron sorpresivamente al Estado peruano y a la sociedad peruana, sumiéndonos en una década de muchísimos problemas que al final hoy día tratan de cambiar la historia, pero no hay que dejarnos engañar. La historia es esta, no la historia que tratan de formar algunos derrotados terroristas de Sendero y Tupac Amaru, y algunos tontos útiles de ellos que terminan hablando y tergiversando los temas de derechos humanos. En los temas de derechos humanos yo fui jefe político militar en la región Ucayali, siempre lo defendimos y la verdad los hechos demuestran que siempre estuvimos en eso, en el respeto a toda la población y humildemente con el apoyo de Keiko Fujimori fui elegido, reelegido en Ucayali y sobre todo en una zona donde habíamos trabajado en el proceso de pacificación y eso lo reconoció la población porque, como les digo, siempre estuvimos en eso, respetándolos, pero luchando contra el terrorismo. Se logró cerrar la frontera con el Ecuador, que producía continuos enfrentamientos en la cordillera del Cóndor, e iniciar una relación de hermandad que ha perdurado a través de los años. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Yo la verdad que les agradezco esta oportunidad de poder conversar con ustedes, pero sobre todo tengan en cuenta que hay que tener los ojos bien abiertos para que no nos cambien y tergiversen la historia. Muchas gracias.